Aunque vivimos en la era digital, hay algo que nunca ha desaparecido: el deseo de controlar lo desconocido. En todos los rincones del mundo, personas comunes han intentado usar la brujería para atraer amor, dinero, poder o protección, pero lo que empezó como curiosidad terminó en miedo, tragedia y misterio. Hoy conocerás 10 casos reales del siglo XXI, donde la brujería salió terriblemente mal. Algunos fueron grabados, otros investigados por la policía, y todos dejaron una huella que aún nadie puede explicar. Caso 1. El ritual del cementerio de Santiago, Chile, 2001. En el año 2001, 4 estudiantes de cine de la Universidad de Chile decidieron grabar un documental sobre supersticiones urbanas. Querían hacerlo más real, y eligieron como escenario el Cementerio General de Santiago, uno de los más antiguos del país. En su libreto, incluyeron una escena en la que realizarían un ritual de protección espiritual para no atraer malas energías. Lo que comenzó como una dramatización terminó convirtiéndose en una pesadilla real. A medianoche, los jóvenes encendieron velas alrededor de una cripta abandonada, colocaron flores secas y comenzaron a leer frases extraídas de un viejo libro que habían encontrado en una biblioteca de ocultismo. Según las grabaciones, la cámara principal registró un zumbido grave, seguido de un destello de luz que iluminó toda la zona. Uno de los micrófonos cayó al suelo, y se escucha claramente la voz de una chica gritando: ¡apágalo! Minutos después, el guardia del cementerio encontró 3 de los estudiantes corriendo hacia la salida, pálidos y desorientados. El cuarto, llamado Rodrigo, no estaba con ellos. Fue hallado horas más tarde dentro de una cripta cerrada desde dentro, con la ropa quemada y signos de deshidratación severa. No recordaba cómo había llegado ahí. Solo repetía una palabra: de vuelta. Las autoridades no encontraron evidencia de incendio ni de manipulación externa. Los videos fueron confiscados, pero algunos fragmentos se filtraron entre estudiantes de cine, mostrando luces inexplicables y un sonido bajo similar a un gemido. Desde entonces, ese sector del cementerio permanece cerrado al público. Caso 2. El espejo de los deseos, España, 2004. En el corazón de Andalucía, en la Sevilla del año 2004, se desató una historia que entrelaza la ambición con lo paranormal, un relato que nos advierte que no todos los reflejos nos devuelven la verdad. La protagonista de este caso es María, una joven restauradora de arte que, tras años de esfuerzo, había conseguido abrir su propio taller en el histórico barrio de Santa Cruz. Sin embargo, los comienzos fueron más duros de lo esperado. Los clientes escaseaban y las deudas comenzaban a proyectar una sombra de incertidumbre sobre su sueño. Desesperada por encontrar una solución, María se aferró a una creencia que había escuchado en los círculos esotéricos que frecuentaba: la idea de que ciertos objetos antiguos, especialmente los espejos, podían actuar como portales o catalizadores de energía. Fue durante una de sus búsquedas de piezas para restaurar que lo encontró. En el rincón polvoriento de un anticuario, un espejo de estilo barroco llamó su atención. Su marco, de madera oscura y pesada, estaba profusamente tallado con figuras que parecían ser ángeles, pero cuyas expresiones eran extrañamente ambiguas, casi dolientes. El cristal, antiguo y ondulado, presentaba pequeñas manchas oscuras, el azogue picado por el paso de incontables décadas. El anticuario, un hombre mayor de mirada huidiza, le dijo que el espejo había pertenecido a una familia adinerada venida a menos a principios del siglo XX, y le hizo una rebaja considerable, casi como si quisiera deshacerse de él. María, viendo en él no solo una pieza de gran belleza, sino la posible llave para cambiar su suerte, lo compró sin dudar. Esa misma noche, dispuesta a todo, preparó un antiguo ritual de prosperidad que había encontrado en un libro de ocultismo. Colocó el espejo en el centro de su taller, rodeándolo con 7 velas verdes, monedas de cobre y hojas de laurel. A la luz trémula de las llamas, su propio reflejo en el viejo cristal parecía distorsionado, ajeno. Con voz firme, recitó las palabras del conjuro, pidiendo al espíritu del reflejo que atrajera hacia ella la abundancia y el éxito profesional. Al terminar,
Una corriente de aire helado apagó una de las velas, pero María, inmersa en su anhelo, lo atribuyó a una simple corriente. No podía estar más equivocada. Al principio, el ritual pareció funcionar. En los días siguientes, recibió 2 encargos importantes que aliviaron su situación financiera. Eufórica, María atribuyó su buena fortuna al poder del espejo, al que limpiaba y veneraba a diario. Pero la prosperidad llegó con un precio oculto. Una semana después del ritual, comenzaron los fenómenos. Primero fueron sutiles. La sensación constante de ser observada mientras trabajaba, objetos que cambiaban de lugar cuando no miraba, susurros ininteligibles que parecían nacer del silencio. Luego comenzó a verlas. Sombras. Figuras oscuras y fugaces que se deslizaban por el rabillo del ojo, siempre en la periferia de su visión. Al girarse, no había nada, pero la sensación de una presencia ajena se hizo permanente, opresiva. El espejo era el epicentro. Las sombras parecían más nítidas, más audaces, cuando se reflejaban en su superficie. A veces, al mirar su propio reflejo, tenía la aterradora impresión de que algo, una silueta oscura y alta, estaba de pie justo detrás de ella. Su alegría inicial se transformó en un miedo creciente que erosionaba su paz. El taller, su sueño, se había convertido en una fuente de terror. El punto de inflexión llegó una noche en que, incapaz de dormir, decidió grabar el ambiente de la habitación con su teléfono móvil, esperando captar alguna prueba de lo que estaba ocurriendo, quizás para convencerse a sí misma de que no estaba perdiendo la razón. Dejó el teléfono grabando sobre una mesa, apuntando hacia una pared vacía, y salió de la habitación durante 1 hora. Al revisar el video, su sangre se heló. En el silencio casi absoluto de la grabación, entre el minuto 17 y 18, una voz clara, gutural y extrañamente íntima, susurró su nombre. No había duda. Era una voz que no pertenecía a este mundo, y la llamaba por su nombre. Susurró. María. El terror se apoderó de ella por completo. Aquella entidad no solo estaba en su casa, sino que la conocía. Sabía su nombre. Comprendió entonces que el espejo no era un amuleto de la suerte, sino una puerta que ella misma había abierto a algo malévolo. La entidad no le había traído prosperidad. Se estaba alimentando de su energía, de su miedo, y cada día se hacía más fuerte. Ya no quería el éxito, solo quería recuperar su vida. En un acto de desesperación y valentía, tomó la decisión más drástica. Agarró un pesado martillo de su caja de herramientas y, con el corazón latiéndole en la garganta, se dirigió al taller. El aire estaba anormalmente frío y denso. Se plantó frente al espejo y por un instante vio en el reflejo no su rostro, sino una cara desfigurada, una mueca de pura malicia que la observaba desde el otro lado. Sin pensarlo más, levantó el martillo y lo descargó con toda su fuerza contra el cristal. El estruendo fue ensordecedor, pero fue superado por un sonido aún más terrible, un grito agudo, inhumano, que pareció emanar del propio espejo al romperse en 1000 pedazos. En el instante en que el cristal se hizo añicos, una ráfaga de aire viciado y gélido la golpeó, y un olor penetrante e inconfundible inundó la estancia. Era un hedor acre y nauseabundo, el olor a huevos podridos y a metal quemado que desde la antigüedad se asocia con la presencia demoníaca, el inconfundible olor a azufre. María, temblando pero liberada, huyó del taller y no regresó hasta el amanecer. Recogió los fragmentos del espejo con sumo cuidado, los metió en una caja de plomo y, siguiendo el consejo de un sacerdote, los enterró en un lugar lejano y no consagrado. Las sombras desaparecieron, los susurros cesaron y la paz regresó a su vida. El caso del espejo de los deseos nos recuerda que hay fuerzas que no comprendemos y que la ambición puede llevarnos a abrir puertas que nunca, jamás, deberían ser cruzadas. Caso 3. El hechizo de amor de Veracruz, México 2006. En 2006, en una pequeña comunidad de Veracruz, una joven llamada Mariela buscó la ayuda de una bruja local conocida como Doña Cirila. Mariela quería recuperar a su expareja, que había terminado con ella para casarse con otra mujer. La bruja le propuso un amarre eterno,
un ritual donde ambos debían sellar su unión con sangre y fuego. Mariela convenció a su ex de participar, diciéndole que era un rito de reconciliación espiritual. En la ceremonia, se cortaron las manos, mezclaron su sangre con miel, clavos de olor y pétalos de rosa negra. Luego, la bruja pronunció palabras en náhuatl y vertió la mezcla sobre una vela encendida. Días después, ambos comenzaron a sufrir fiebre, convulsiones y alucinaciones. Fueron llevados a un hospital, donde se descubrió que su sangre contenía restos de mercurio, plomo y extractos de plantas tóxicas, probablemente usados en el brebaje ritual. El joven murió, y Mariela cayó en coma por una semana. Antes de morir, escribió en su diario una frase escalofriante. Él regresó a verme, pero no era él. Me miraba con sus ojos, pero no era él. La bruja desapareció del pueblo y jamás fue localizada. Años después, la familia de Mariela aseguró que cada 14 de febrero escuchaban golpes en las ventanas y el olor a miel quemada llenaba la casa. Caso 4. Los brujos de Nusa Penida, Indonesia 2009. En 2009, un grupo de curanderos en la isla indonesia de Nusa Penida comenzó a ganar fama por sus supuestos poderes para controlar el clima. Se autodenominaban los brujos del viento y aseguraban que podían detener tormentas o atraer lluvias con rituales ancestrales. Su líder, Agung Wirata, anunció públicamente que realizaría un ritual de demostración frente a la comunidad. Decenas de curiosos se reunieron cerca de la costa mientras el grupo encendía grandes hogueras y cantaba invocaciones a los dioses del mar. Según testigos, el cielo se oscureció repentinamente y comenzó a soplar un viento violento. Lo que parecía parte del espectáculo se volvió trágico cuando un rayo impactó directamente sobre el altar central, encendiendo las vestimentas de los participantes. El fuego se extendió rápidamente y causó la muerte de 3 personas, incluido Agung. En los videos grabados por turistas, se ve, apenas por segundos, una figura blanca que parece flotar entre las llamas. Muchos creyeron que era una ilusión óptica, otros que Agung realmente había abierto algo que no debía. Tras la tragedia, el templo fue destruido y las autoridades locales prohibieron cualquier ceremonia pública de invocación. Canto tribal distorsionado, vocalizaciones rituales, sin palabras claras. Caso 5. El Pacto del Bosque de Oregón, EUU, 2012. En 2012, 5 jóvenes aficionados al ocultismo crearon un canal en YouTube donde exploraban temas paranormales. Para ganar notoriedad, decidieron realizar un ritual real en un bosque de Oregón, supuestamente inspirado en textos satánicos encontrados en foros ocultistas. Llevaron cámaras, grabadoras y formaron un círculo con velas negras. En el video, hoy eliminado, se ve como uno de ellos lee una invocación, mientras el resto repite un cántico monótono. De pronto, la cámara se mueve violentamente y se escuchan gritos. La transmisión se corta, pero el audio sigue grabando unos segundos. Entre los ruidos, se distingue una voz profunda que dice: «Ya están aquí». Solo uno de los jóvenes, llamado Travis, fue hallado al día siguiente, inconsciente y cubierto de marcas circulares en los brazos. Los demás desaparecieron sin dejar rastro. Travis afirmó que, en medio del ritual, una sombra se levantó del suelo y los rodeó. Las autoridades cerraron el caso como accidente en excursión, pero el canal del grupo sigue recibiendo comentarios anónimos con coordenadas de bosque, y la frase «El pacto no terminó». Caso 6. El ritual de TikTok, Argentina, 2018. En 2018, una influencer argentina llamada Camila, conocida por sus videos de retos paranormales, subió un nuevo desafío llamado El Juego del Espejo Rojo. La consigna era sencilla: escribir tu nombre en el espejo con lápiz labial, encender una vela roja, repetir una frase en latín y mirar fijamente tu reflejo durante 1 minuto. Camila hizo el ritual en directo. Miles de espectadores la vieron en tiempo real. A los pocos segundos, las luces comenzaron a parpadear. En el chat, los usuarios empezaron a escribir que veían otra cara
reflejada junto a ella. Camila se rió nerviosamente, pero de pronto, un golpe seco se escuchó y la cámara cayó. Cuando volvió la imagen, estaba llorando, con la vela apagada y arañazos visibles en el brazo. El video fue eliminado horas después, pero fragmentos circularon en redes bajo el título La chica del espejo. Días más tarde, Camila publicó un único mensaje antes de cerrar sus cuentas. No miren mucho tiempo su reflejo. A veces, lo que está del otro lado, también los mira. Caso 7. La Casa de la Bruja, Nigeria, 2019. En el corazón de Ibadan, una de las ciudades más antiguas y extensas de Nigeria, se alzaba una casa que los vecinos evitaban incluso a plena luz del día. No era su arquitectura decrépita ni su abandono aparente lo que generaba inquietud, sino los susurros que se arrastraban por las calles como una niebla venenosa. Historias de olores fétidos que emergían en mitad de la noche, de cánticos extraños que parecían vibrar desde sus cimientos y, lo más alarmante, de personas que entraban en la propiedad para no ser vistas nunca más. Durante meses, el miedo se acumuló en la comunidad, una presión silenciosa que finalmente se volvió insoportable. Los ancianos del lugar hablaban de una oscuridad antigua que había encontrado un nuevo hogar, un mal que se alimentaba del silencio y la indiferencia. La policía local, impulsada por una oleada de denuncias y la desaparición de varias personas, finalmente organizó una redada en 2019. Lo que encontraron dentro superó las peores pesadillas de los vecinos y los agentes más veteranos. La casa no era simplemente un lugar abandonado, era un matadero y un templo profano. El aire era denso, casi irrespirable, una mezcla nauseabunda de incienso rancio, descomposición y un hedor metálico inconfundible, el de la sangre. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, algunos pintados con pigmentos oscuros, otros directamente grabados en el yeso. En el centro de la habitación principal, un altar improvisado estaba manchado con restos orgánicos y rodeado de cuencos que contenían líquidos viscosos y fragmentos de huesos humanos. Un grupo de individuos fue descubierto en pleno ritual. Estaban en un estado de trance, sus cuerpos se movían al ritmo de un cántico gutural que no parecía tener origen humano. La escena era un caos de horror y blasfemia. Restos humanos, en diversos estados de desmembramiento, estaban dispuestos en patrones rituales por todo el suelo. Cráneos pulidos servían como recipientes, y extremidades colgaban de las vigas como ofrendas grotescas. La investigación posterior reveló que el grupo practicaba una forma sincrética y violenta de brujería, convencidos de que el sacrificio humano les otorgaba poder, riqueza e inmunidad. Habían creado un nexo de energía oscura, un vórtice alimentado por el sufrimiento de sus víctimas. Entre los detenidos, uno de ellos destacaba por su aterradora devoción. No solo participaba en los ritos, sino que se había convertido en un lienzo viviente para ellos. Su cuerpo estaba cubierto de los mismos símbolos que adornaban las paredes de la casa, grabados directamente en su piel con una precisión brutal. Algunas de las cicatrices eran antiguas, queloides que hablaban de años de automutilación. Otras eran recientes, heridas abiertas que todavía supuraban, demostrando que el ritual que la policía interrumpió estaba lejos de ser el primero. Durante el interrogatorio, el hombre permaneció en un silencio casi catatónico, con la mirada perdida en un punto invisible. Solo rompía su mutismo para susurrar frases inconexas en un dialecto desconocido, y en ocasiones una sonrisa perturbadora se dibujaba en su rostro, como si estuviera escuchando una broma que solo él podía entender. Nunca reveló su nombre ni el de sus cómplices. Para las autoridades, era un fantasma, un recipiente humano consumido por la oscuridad que habitaba. La casa se convirtió en un monumento al horror en Ibadan. Nadie se atrevía a acercarse. Las autoridades, ante la presión pública y la imposibilidad de purificar un lugar tan contaminado por la maldad, tomaron una decisión drástica: la demolición total. Querían borrar hasta el último ladrillo, erradicar cualquier vestigio físico de las atrocidades cometidas. Se contrató a un equipo de obreros para llevar a cabo la tarea. Hombres rudos, acostumbrados al trabajo pesado, que al principio se burlaban de las historias de fantasmas.
Pero su escepticismo no duró mucho. A medida que los muros caían y la estructura se convertía en un montón de escombros, los trabajadores comenzaron a escuchar algo. Al principio era sutil, un sonido que se confundía con el crujido del metal o el viento silbando entre las ruinas. Pero pronto se hizo inconfundible. Eran risas infantiles y agudas que parecían brotar de la propia tierra, del polvo y los cascotes. No había niños cerca. El perímetro estaba asegurado. Las risas subían de tono, se volvían burlonas, malévolas, como si una entidad invisible se deleitara con la destrucción de su hogar, sabiendo que su esencia no podía ser demolida. Los obreros, aterrorizados, abandonaron el trabajo en varias ocasiones, negándose a continuar después del anochecer. Informaron que las risas se mezclaban con susurros que parecían llamarlos por su nombre. Risas filtradas entre escombros. Incluso después de que el último ladrillo fue retirado y el solar quedó vacío, los vecinos aseguran que el frío en esa parcela es más intenso y que en las noches de silencio absoluto, si uno se atreve a escuchar con atención, todavía puede oír el eco de una risa infantil que se burla desde las profundidades de la tierra profanada. La casa fue destruida, pero el mal que la habitaba simplemente encontró un nuevo lugar donde esconderse, bajo sus propias ruinas. Caso 8. El hechizo de la luna negra. Reino Unido, 2020. En febrero de 2020, 3 mujeres londinenses que practicaban brujería moderna, Wicca, decidieron celebrar un ritual durante una luna negra, un evento astrológico poco común. Su propósito era crear un escudo espiritual frente a la energía negativa de la ciudad. Se reunieron en Hampstead Heath, un parque conocido por sus leyendas antiguas. Grabaron parte del ritual con sus teléfonos, velas negras, un círculo de sal y un espejo al centro. En el video se escucha cuando una de ellas, Rebecca, dice: «Si algo responde, no rompan el círculo». Segundos después, la cámara muestra una ráfaga de viento, las velas se apagan y se corta la imagen. La policía encontró los objetos rituales intactos, pero no había señales de Rebecca. Las otras 2 mujeres juraron que simplemente desapareció dentro del círculo, sin dejar rastro. Peritos revisaron los teléfonos y encontraron una foto borrosa tomada justo antes del apagón. Una figura oscura, alta, con forma humana, parada detrás de Rebecca. Hasta hoy se desconoce su paradero. Caso 9. El culto del mar azul. Filipinas, 2022. En una aldea costera al norte de Filipinas, las tormentas destruyeron varias viviendas, dejando al pueblo en ruinas. Un pescador llamado Datu comenzó a predicar que el mar estaba enojado y que solo aceptaría ofrendas humanas para calmarse. Al principio, se pensó que era una broma, pero tras varios rituales con animales, comenzaron a desaparecer personas jóvenes, principalmente pescadores novatos. Cuando la policía intervino, hallaron un altar cubierto de conchas y marcas circulares talladas en piedra. En el centro, un cuenco con agua salada y cabello humano. Datu y sus seguidores aseguraban que los sacrificios eran voluntarios y que el mar los había elegido. Días después, los cuerpos comenzaron a aparecer flotando cerca de la costa. Todos tenían las mismas marcas circulares en el pecho, como si algo hubiera sido impreso sobre su piel. Los aldeanos cerraron el acceso al mar durante meses. Sin embargo, cada vez que hay tormenta, los pescadores dicen escuchar voces provenientes del agua que repiten una sola palabra, pagilom. En tagalo, significa sanar o cerrar la herida. Caso 10. El ritual del live perdido. Brasil, 2024. En la era digital, la búsqueda de la fama instantánea ha llevado a los creadores de contenido a explorar fronteras cada vez más peligrosas. Las redes sociales, en particular TikTok, se han convertido en un hervidero de desafíos virales, donde lo paranormal no es solo una creencia, sino un producto de entretenimiento. Retos como el Charlie Charlie o las exploraciones de lugares supuestamente embrujados acumulan millones de visualizaciones, creando una competencia feroz por captar la atención del público. En este ecosistema digital, un colectivo brasileño conocido como Os Cazadores do Oculto
Los cazadores de lo oculto había logrado hacerse un nombre, formado por 4 amigos de São Paulo: Leo, el carismático líder; Clara, la investigadora y experta en folclore; Miguel, el escéptico técnico encargado del equipo; y Sofía, la más joven y sensible del grupo. Su canal se dedicaba a documentar y desmitificar leyendas urbanas. Sin embargo, su enfoque estaba a punto de cambiar drásticamente. Buscando un impacto que los catapultara al estrellato definitivo, decidieron que ya no era suficiente con investigar el miedo, querían provocarlo. Su investigación los condujo a un oscuro y poco conocido ritual de origen incierto, popularizado en foros de internet de los años 90. Abriendo la 9ª puerta. A diferencia de otros desafíos, este no era un juego. Las advertencias eran explícitas y aterradoras. El ritual prometía abrir un canal de comunicación directo con el otro lado, pero exigía un sacrificio simbólico y una voluntad de hierro. Según los textos que Clara encontró, el ritual debía realizarse en un lugar de profunda carga emocional, durante la noche de luna nueva, y requería la invocación de 9 guardianes o entidades a través de un cántico específico en latín, macarrónico y portugués antiguo. Cada puerta abierta aumentaba el riesgo, debilitando el velo entre los mundos. La 9ª y última puerta, advertía la leyenda, no debía abrirse jamás, pues no garantizaba un canal de comunicación, sino una invitación permanente para que algo cruzara a nuestro plano de forma irreversible. Ignorando las ominosas advertencias como simple folclore diseñado para añadir dramatismo, Leo vio el potencial viral. Lo anunciaron con una semana de antelación. El live perdido, abriremos la 9ª puerta. La expectación fue masiva. La noche del 14 de enero de 2024, en las ruinas de un antiguo sanatorio abandonado en las afueras de la ciudad, los cazadores do oculto iniciaron su transmisión. Más de 50.000 personas se conectaron en los primeros minutos. La imagen, dividida en 4, mostraba a los miembros del grupo sentados en círculo, alrededor del diagrama que habían dibujado. Leo, con una sonrisa confiada, explicaba las reglas a la audiencia, mientras Miguel aseguraba que todas las cámaras y micrófonos funcionaban a la perfección. Clara, por su parte, parecía visiblemente tensa, releyendo sus notas. Sofía estaba extrañamente quieta, con la mirada perdida. El chat en vivo era un torbellino de emoción y escepticismo. «Esto va a ser épico», escribía un usuario. «Tengan cuidado, no jueguen con eso», advertía otro. El ritual comenzó. Leo recitó el primer cántico. Una vela parpadeó. La audiencia reaccionó con emojis de sorpresa. Puerta tras puerta, el ambiente en la habitación se volvía más pesado. En la transmisión, se podían escuchar susurros débiles que no provenían de ninguno de los 4. Miguel lo atribuyó a interferencias de radio, pero su rostro mostraba una creciente inquietud. Al llegar a la 8ª puerta, la temperatura, según indicaba un termómetro en pantalla, había descendido casi 10 grados. Los objetos pequeños en la periferia de la habitación parecían moverse solos. Fue entonces cuando Leo, envalentonado por la respuesta del público y la adrenalina, tomó la decisión fatal. «Vamos a hacerlo, por ustedes, abriremos la 9ª puerta». Clara le suplicó que no lo hiciera, gritando que las leyendas eran claras sobre el peligro. Miguel intentó detenerlo, argumentando que el equipo estaba fallando y que debían abortar. Pero Leo, con los ojos fijos en la cámara, comenzó el 9º cántico. En ese preciso instante, todo se descontroló. Las luces del equipo no solo se apagaron, sino que explotaron en una lluvia de chispas, sumergiendo la escena en una oscuridad casi total, rota únicamente por el débil resplandor de la pantalla del móvil que transmitía. La conexión se volvió un caos de píxeles y artefactos digitales. Se escuchó el grito aterrador de Leo, seguido por el de Clara. Luego, un sonido gutural, inhumano, que silenció el chat por un segundo. En medio del caos visual y sonoro, la cámara del móvil, caída en el suelo, capturó una sombra densa y antinatural que se movía con una velocidad imposible, envolviendo una figura tras otra. La transmisión se cortó abruptamente, pero no antes de que un último sonido llegara a los miles de espectadores horrorizados. Una voz, que no pertenecía a ninguno de los TikTokers,
Susurró directamente al micrófono, con una claridad escalofriante y un acento portugués antiguo y distorsionado. Ela abriu a nona porta. Ella abrió la novena puerta. La pantalla se quedó en negro. El archivo del directo desapareció de la plataforma como si nunca hubiera existido. Las autoridades, alertadas por cientos de llamadas de espectadores en pánico, llegaron al sanatorio 2 horas después. Encontraron el equipo de grabación destrozado y esparcido por la sala. De Leo, Clara y Miguel, no había ni rastro, ninguna huella, ninguna señal de lucha, simplemente desaparecieron. La única que encontraron fue a Sofía. Estaba en un rincón, en estado catatónico, ilesa pero incapaz de hablar o reaccionar. Repetía una y otra vez la misma frase en un susurro, apenas audible, la misma que se escuchó al final de la transmisión. Los fragmentos del live, grabados por los propios espectadores, se convirtieron en uno de los mayores misterios de Internet. Los análisis de audio no lograron identificar la fuente de la voz extraña. Los expertos en video no pudieron explicar la naturaleza de la sombra capturada. El caso fue cerrado por falta de pruebas, catalogado como una posible fuga o un engaño elaborado. Pero para los miles que lo vieron en directo, fue una prueba irrefutable de que hay puertas que nunca deben ser abiertas, y que en la búsqueda de la fama, a veces, se encuentra algo mucho más oscuro esperando al otro lado. Sofía sigue en una institución psiquiátrica, su mirada perdida en un horror que solo ella conoce. A veces, en la quietud de la noche, los enfermeros dicen que la escuchan susurrar. Estos casos no pertenecen al pasado. Ocurrieron en nuestra era, con cámaras, redes sociales y testigos reales. Algunos los llaman superstición, otros, advertencia. Pero hay una frase que se repite una y otra vez entre quienes se atreven a practicar la brujería moderna. Cuando invocas algo del otro lado, nunca sabes qué puede venir contigo. Si te atreves a seguir explorando lo desconocido, apaga las luces, suscríbete, y nos vemos en el próximo video.